Vamos a entrar ahora de inmediato en el análisis y proyección de lo que está pasando con la economía del mundo y de Chile a propósito del remesón tremendo que sufrieron ayer los mercados mundiales a causa del coronavirus, el desacuerdo entre los países productores de petróleo que provocó su desplome, el desplome del precio del crudo, bueno, las caídas en las bolsas y lo que esto significa para nosotros como economía tan vinculada al mundo, para el sistema de pensiones, etcétera. Queremos conversar con el economista Roberto Saller, expresidente del Banco Central, a quien tenemos aquí en el estudio. ¿Cómo está, Roberto? Buenos días, muchas gracias, muy bien. Gracias por estar acá. Yo quería partir actualizando los datos del minuto porque para tranquilidad, o al menos para respirar un poquito, ¿no? Después de las caídas de ayer que superaron el 7 o 8%, 7,8 casi en Wall Street, hubo que parar allá las transacciones, nuestra bolsa cayó en 4,5%, la bolsa de Milán cayó en 11%, bueno, hoy, panorama en Asia, todas rebotan un poco, salvo la de India que siguió cayendo, y en Europa a esta hora los mercados están abiertos y, por ejemplo, en Londres se está subiendo en 3,9%, Frankfurt en 3,5%, París en 4,3%, Madrid en 3,5%, Milán sube incluso también en 3,2%. De manera que hay un rebote, de ninguna manera se recupera lo de ayer, pero hay una cierta mayor tranquilidad, parece una cierta recuperación de la sensatez, ¿Roberto? Yo diría primero que lo de ayer indudablemente que fue un tema, yo diría, donde el pánico fue lo que más primó, y es una cosa que ocurre muchas veces, no muchas veces, pocas veces, pero cuando ocurre con mucha fuerza. Es inevitable acordarse de una frase de Roberto Saller cuando fue presidente del Banco Central por los 90, cuando dijo que los mercados eran maníacos depresivos. Pero eso hace mucho tiempo. Mucho tiempo. Mucho tiempo. ¿Sigue siendo maníaco depresivo? Eso sí, yo creo que los mercados son muy cortoplacistas, reaccionan en forma muy abrupta. Pero yo diría que lo que está ocurriendo hoy día es fundamentalmente una reacción, como decías tú, parcial todavía, pero porque hay expectativas de que los principales países del mundo, sobre todo Estados Unidos, van a tomar medidas de política monetaria algunas, pero sobre todo política fiscal, que yo diría que los mercados están interpretando como que van a permitir, digamos, una situación menos compleja que la que había ayer. Ahora, Roberto Saller, uno veía ayer, yo no sé si esto es una percepción muy personal, pero yo veía seriamente complicado al ministro de Hacienda. Le ha tocado un proceso súper difícil. Él está llevando adelante una postura, digamos, dentro de lo que es este gobierno para intentar, justamente desde lo que a él le toca, que es la billetera fiscal, poder resolver las demandas sociales, tratar de hacerlo desde su punto de vista con la responsabilidad fiscal debida, y sin embargo se deja caer este tema del coronavirus, que si hay algo que instala es incertidumbre. ¿Hay razones para estar pesimista este año? A ver, yo creo que este es un tema, o sea, déjame hacer un pequeño contexto, veníamos el último trimestre del año pasado, la economía mundial mejoró bastante, nosotros tuvimos nuestros propios problemas el último trimestre, mejoró bastante sobre todo porque se había aminorado el tema de la guerra comercial entre Estados Unidos y China, y eso llevó a perspectivas bastante favorables de la economía para este año, a nivel mundial. Y con el tema del coronavirus, esto realmente generó un cambio muy dramático a nivel de la economía mundial también, por las implicancias que podría tener un tema tan complejo y tan desconocido, y la evolución que podría tener, terminar en pandemia o cosas por el estilo. Entonces eso pegó un bajón muy fuerte, y yo diría que ese bajón fuerte es particularmente complejo cuando uno incluso mira que hay algunos aspectos que desde el punto de vista de los mercados son favorables, como por ejemplo el tema de la elección en Estados Unidos, donde se ve la posibilidad de que Biden sea el candidato demócrata, que desde el punto de vista de los mercados es un tema favorable comparado con Sanders, digamos, y así todo tenemos la situación que tenemos. Entonces yo creo que aquí lo que realmente ha pegado este año es el tema coronavirus, donde Chile, indudablemente el principal problema, a menos que tengamos acá una enorme cantidad de casos, que ojalá no sea la situación, nos vemos afectados por el hecho de que este año en particular, como es un año muy complicado por motivos domésticos, las dos grandes fuerzas que uno podría pensar que podrían recuperar la economía son, por un lado, el gasto público, que es un tema, y ya está incorporado un 8%, más de un 8% aumento del gasto, de acuerdo a las últimas cifras del Ministerio de Hacienda, y sobre todo, yo diría, dado el grado de apertura de nuestra economía, el gasto externo, o sea, las exportaciones nuestras podrían ser un elemento de mucho dinamismo para la economía este año, y eso es un tema que probablemente se va a ver resentido el segundo semestre, porque en la medida en que la economía mundial se frene,
y se frene sobre todo China, que es naturalmente nuestro principal socio comercial por el lado de las exportaciones, entonces vamos a tener menor demanda internacional de la que estaba proyectada y por lo tanto uno de los motores de la economía chilena, que son las exportaciones, lo más probable es que se vean frenados, no digo que, pero frenados, ¿no? Entonces eso es complejo. Roberto, desde los años 90 las crisis mundiales parecía que golpeaban de una manera más o menos morigerada a Chile. Y siempre se decía Chile está bien preparado, y resulta que cuando fue el efecto tequila de los 90, Chile tenía sus reservas de pensiones, los fondos de pensiones que permitieron mantener la estabilidad de nuestros mercados. Con la crisis asiática, bueno, tal vez ahí fue distinto porque se tomaron medidas que fueron muy controversiales en el Banco Central cuando había ya otro mando en el Banco Central, hay que decirlo. Pero después siempre, es típico, para las crisis siempre dicen, no, Chile está bien preparado, tenemos reservas, tenemos fondos de inversión internacionales, la economía chilena es resiliente, en fin. Ayer otra vez lo dijo de alguna manera el ministro Briones, pero ¿es creíble hoy decir que Chile está bien preparado? ¿Y que somos tan resilientes? A ver, yo creo que nosotros tenemos naturalmente como caso particular la situación interna, la incertidumbre asociada a todo el tema social y político, que no es una cuestión menor y que probablemente este año le va a afectar a la inversión, yo creo que más que al consumo. Pero los datos que tenemos del primer bimestre y un poquito lo que va corrido de marzo apuntaría a una cosa menos complicada de la que habríamos pensado anteriormente. Todavía nosotros tenemos un alto nivel de reservas internacionales por parte del Banco Central, un alto nivel de fondos soberanos por parte del gobierno, el Estado de Chile. Tenemos una deuda pública que todavía es bastante baja en términos de comparativos internacionales. Entonces yo diría, hay elementos para tener tranquilidad de que la probabilidad de que este año tengamos una caída en el producto yo creo es bastante baja, si bien es mayor hoy día que hace... que es sinónimo de caer en recesión. De caer en recesión, yo creo que es muy baja, pero indudablemente es mayor hoy que antes en la medida en que se mantenga una situación como la de ayer en el tiempo. Cuando uno ve lo de afuera, tú decías antes, estamos con una segunda mitad del año difícil si es que baja la demanda por nuestro producto de exportación, pero cuando uno ve que el petróleo cae tanto, que es nuestro principal producto de importación, ¿eso compensa las cosas o al final igual salimos para atrás porque el dólar se dispara? No, a ver, yo diría que lo del petróleo para un país como Chile es extraordinariamente positivo y favorable que el petróleo esté donde esté y ojalá se quede ahí, mirado muy egoístamente si uno quiere, ¿no? Desde la perspectiva nuestra, porque como dices tú, somos un país 100% importador de petróleo. Es indudablemente un elemento que favorece fuerte. Y lo complicado, te fijas, es que la caída en el precio del cobre, que fue bastante menor que la caída en el petróleo, igual llevó a que el tipo de cambio llegara a su récord histórico, ¿no es cierto?, cercano, no sé, a los 850 pesos. Entonces, yo diría que estamos en una situación compleja, pero yo diría que fundamentalmente tenemos, o sea, por ejemplo, en concreto, este año se está planteando un crecimiento del gasto público de 8%. En el año 2009 creció 16%, cuando vino la crisis de Lehman Brothers. Yo diría que, como la mayor parte de los países del mundo, yo creo que Chile va a tener que aplicar una política fiscal más expansiva este año de la que ya estaba contemplado. Hay recursos para eso, más focalizada, o sea, dar, digamos, si sentimos que, o si vemos que en la economía chilena vamos a tener sectores que se van a ver particularmente afectados, por ejemplo, por el coronavirus domésticamente, que por suerte hasta ahora no es el caso, pero sea por eso o por el impacto externo, yo diría que una política fiscal orientada a sectores o a grupos particularmente afectados por esta situación es perfectamente posible, es más micro que macro si ustedes quieren, es al sector salud o es al sector de algún sector de exportadores o pymes que son proveedoras de exportaciones, de exportadores. Yo creo que ahí, o que los bancos, por ejemplo, sean menos estrictos durante algún tiempo con el desempleo, si es que el desempleo aumentara a raíz de esto. Es un tema... Hay un tema que es interesante, ya que hablamos de política fiscal, porque la política fiscal tiene dos componentes, una es el gasto y la otra son los ingresos fiscales. Sí. En Estados Unidos la noticia de estas últimas horas es que Donald Trump anunció bajas de impuestos. Sí es. Algunos están diciendo que hoy día la bolsa está rebotando por eso, porque más que la plata que inyecta la Reserva Federal, el fisco norteamericano, si baja impuestos, mete un tremendo estímulo a la economía. Pero en el contexto en Chile, ¿es concebible bajar impuestos? No, yo creo que en Chile lo que yo creo que no solo no es concebible, sino que no es conveniente en este contexto. Lo que sí es concebible y es perfectamente razonable es, en la medida en que se necesite, estar más disponible para aumentar el gasto público. Yo creo que ahí, en el caso de Donald Trump y de Estados Unidos, él lo ve siempre mucho por el lado más del sector privado, que allá también indudablemente reacciona a eso, pero le va a generar una situación fiscal más compleja
en los próximos años, que probablemente eso ya lo verá y después vamos a empezar a escuchar noticias del techo de la deuda y todas esas cosas de los gringos. Ahora, Roberto Saller, estamos conversando con el ex presidente del Banco Central y economista Roberto Saller. Tú decías mucho antes por supuesto, de este brote complejo del coronavirus, que el país tenía que avanzar hacia una reforma tributaria mucho más profunda de lo que actualmente tenemos para poder efectivamente echar mano a las demandas sociales. De lo contrario, esto no va a tener el camino, digamos, no vamos a poder avanzar hacia el camino de la verdad. No sé si lo dijiste con estas palabras de la paz social, pero me tomo un poco eso porque es parte de la discusión, ¿no? De cómo resolvemos el conflicto que todavía persiste. ¿Mantienes esa postura? ¿Cambia de alguna manera el escenario, precisamente lo que estamos conversando, los factores externos? No, yo creo que no, la mantengo plenamente, porque lo que estamos conversando yo diría que es una situación que espero que sea coyuntural, que sea, digamos, de este año, de este trimestre. Estoy suponiendo que el tema de fondo acá es la vacuna para el tema del coronavirus. Ese yo diría que es o el tema sanitario en general. Que todo apunta a que puede demorarse todavía, pero que en algún momento eso va a ocurrir, y yo creo que ahí este tema, digamos, se va a desinflar en forma muy, muy notable, incluso las proyecciones que ya hay para el próximo año de la economía internacional, y yo diría que incluso la chilena, son bastante favorables en la medida en que se dé esta situación. Pero bueno, entonces lo que quiero decir es de que esta es una situación, yo diría, muy particular, que probablemente, en mi opinión, va a requerir de una mayor expansión en las políticas fiscal y monetaria. Yo creo que la monetaria en Chile no tiene mucho sentido todavía hacer más política monetaria expansiva. Ya es suficiente bajando tasas de interés. Con este tipo de cambio que tenemos y con la inflación que tenemos. Yo creo que el Banco Central tiene que esperar un poco, pero el gobierno sí puede, por la vía, digamos, de la Comisión de Mercado Financiero, en términos de lo que es la regulación bancaria, dar algunas señales de digamos, aliviar la situación de los sectores que podrían verse afectados particularmente por el tema del coronavirus. Y eso que ahí yo, como digo, es un tema más micro, más de cirugía fina, que en general en Chile no hemos estado muy acostumbrados a eso, pero yo creo que en este momento es algo perfectamente posible, deseable, necesario, y que va a significar algo más de gasto público. Pero eso no implica que el tema que se conversaba anteriormente siga completamente válido, porque esto estamos hablando de una coyuntura del año 2020. Cuando yo hablo un poco del tema de la reforma tributaria o la necesidad de tener un piso tributario mayor para una provisión de servicios sociales mayor y de mejor calidad en Chile, estoy pensando en una cuestión de 3, 4, 5 años. ¿Y cómo se traduce finalmente esa? Se traduce eso en un aumento en la carga tributaria en Chile, que yo estimo que debería ser del orden de 5 puntos respecto incluso a los niveles actuales, que ya ha subido un poquito respecto al año pasado. Estoy hablando de cerca de 25 o 26% del Producto Interno Bruto. Pero es un tema, como digo, que no está para la coyuntura. La coyuntura tenemos otras cosas de las cuales preocuparnos, pero ese, yo diría, sin eso, ahí yo comparto de que no tenemos las fortalezas suficientes como para, por la vía fiscal o de hacer uso de los fondos soberanos, de aumentar el gasto público, podamos entrar a resolver ese tipo de problemas. Yo me refería solo a los problemas coyunturales asociados a la crisis adicional de coronavirus a la que ya tenemos domésticamente. Y ahora, en un análisis más político, la agenda social que está ya en discusión, planteada para que hubiera estado rigiendo en esta coyuntura, me refiero a la reforma de las pensiones y el ingreso mínimo garantizado, ¿debieran ser materias que abordara con más apertura la clase política y apertura me refiero a buscar acuerdos y acelerar esto? ¿O estás pensando más bien en otro tipo de medidas más en la coyuntura? Yo creo que hay un tema en el tema de pensiones. Yo pienso que ahí hay una cuestión bien compleja, porque requiere una discusión muy de fondo, de cuánto del sistema se sostiene, con qué fuerza, cuánto se mantiene como eje del sistema, y cuán importante es un componente adicional que podría llegar a ser en algún momento bastante más relevante, que es todo el tema del componente solidario del sistema de pensión. Entonces yo creo que esa es una discusión que yo entiendo que se está entrabando en alguna medida. Yo creo que es inevitable que se entrabe, y creo que ahí es poco lo que, o sea, digamos, hay que trabajarla, pero creo que hay que trabajarla en serio. Yo creo que acelerar ahí puede significar después muy complicado, mucho más, que sea más complicado si uno requiere cambiar el diseño del sistema. En el tema como el ingreso mínimo, yo creo que eso sí puede acelerarse en forma bastante importante. Ayer el Banco Central, por último, Roberto, emitió una suerte de declaración, de comunicado, donde da señales de conciencia, inevitable, ¿no? Es como obvio, de perogrullo, de conciencia sobre lo que está pasando en el mundo, pero no hay anuncios concretos. No sé qué se puede leer de eso, porque es como que dice, bueno, vamos a hacer lo que sea necesario, no descartamos volver a intervenir en el mercado del dólar, tenemos las herramientas, en fin, podemos también hacer política en distintos ámbitos de las herramientas que tiene el Central, pero es un poquito críptico. ¿Qué se entiende de eso?
Yo creo que, bueno, cualquier comunicado creo que habría sido difícil hacerlo, digamos, escribirlo. Ese en particular yo también encuentro que no es muy claro, excepto en tratar de calmar las aguas, en decir, tenemos las herramientas, tenemos los instrumentos para enfrentar esto. Lo que creo que está pasando con el Banco Central de Chile, y sobre todo, un tema que no conversamos, pero yo creo que está detrás de lo que fue el tema de ayer, es que en general la política monetaria en el mundo y en Chile, dados los niveles que tenemos, tiene poco espacio, tiene mucho menos espacio que el 2008-2009 para enfrentar una crisis. Esto es porque, entendamos que es porque las tasas de interés ya están muy bajas ya. Muy bajas. ¿Qué más recorta y qué efecto logra? Exactamente. A nivel mundial tenemos tasas de interés negativas hace mucho tiempo en varios países. En el mercado de bonos es una cosa muy, muy extraña, que un poquito contraintuitiva, tasa de interés negativa, que uno en el fondo va a recibir menos dinero por invertir en un activo. O sea, no hay mucho espacio, se puede hacer más negativa, pero eso es indudablemente muy complicado. También en el mundo tenemos una expansión de la liquidez que ha sido brutalmente grande después de la crisis del 2008 y que muy probablemente va a continuar siendo aún más grande este año como consecuencia de la crisis. Entonces es poco el espacio de ahí a la política fiscal. En Chile yo creo que pasa en otra proporción algo parecido. Tenemos tasas que son el 1,75% con una inflación de casi 4%, por lo menos por ahora, seguramente va a bajar algo, pero con un tipo de cambio de sobre 800 pesos, lo más probable es que tengamos este año, todo el año, una inflación sobre 3% de todas maneras, en términos de inflación en 12 meses. Entonces, para el central, yo diría que es muy difícil. Ciertamente es contradictorio, por un lado, pensar en intervenir, no digo que lo diga el central, pero de las cosas que se plantean, intervenir el mercado cambiario para, en alguna medida, reducir la volatilidad y ojalá bajar el tipo de cambio, y por otro lado, bajar la tasa de interés para estimular la economía. Esas dos cosas andan exactamente en sentido contrario. Entonces yo entiendo que el Banco Central plantea, yo tengo el instrumental, y yo creo que correctamente se está dando un tiempo, que yo creo que es lo que tenemos que hacer todos un poquito a raíz de lo que tú decías de la sobrereacción, sobre todo en Chile, que no estamos en la situación, o sea, las bolsas indudablemente que nos pegan acá adentro, les pegan a la AFP, en todos los fondos vinculados, etcétera, eso no es menor, pero no estamos en el centro, en el pic del coronavirus, por suerte. Entonces, mientras no estemos en eso, yo creo que es razonable ponerle un poquito de baño frío, evaluar la situación y ver después qué medidas se toman. Yo insisto en que, en mi opinión, creo que es más importante, en caso que sea necesario, hoy día ir un poquito a la cirugía fina, este año, en algunas temas, sectores, lugares específicos, sea en el lado bancario, sea en el lado fiscal, sectorial me refiero, cosas de ese estilo, para enfrentar lo que podría ser un tema complejo asociado al impacto del coronavirus en la economía chilena. Roberto Sales, economista, expresidente del Banco Central, muchas gracias por haber compartido estos análisis con ADN hoy. No, muchas gracias.